Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo vídeo relacionado con expresiones útiles. Hello folks, how are you today? Welcome to the second video related with useful expressions. Okay, si no has visto el primero, sugiero que lo veas. If you haven't watched the first one, I suggest you do so. Also don't forget that if you click on the top of the screen, you can watch a video related to this one. También acuérdate que si haces un clic en la parte superior de la pantalla, puedes ver un vídeo relacionado con este tema, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Let's get started. 10 expresiones o 10 expresiones útiles, ¿ok? 10 useful expressions. Video number 2 out of 3, ¿ok? Este es el segundo vídeo de 3 que hay, ¿vale? So, let's begin. Número 1. Ya era hora, ya era hora. It was about time. Come on, it was about time. A partir de ahora. From now on, ¿ok? De una vez por todas. Once and for all. De vez en cuando. From time to time, ¿ok? Or now and then. Dejemos este tema. Let's drop this subject, ¿ok? Día sí, día no, ¿ok? Every other day. El tiempo dirá, ¿ok? Número 7, el tiempo dirá. Time will tell. Número 8. Justo a tiempo, justo a tiempo. Just in time. Y número 9, de lejos. By far. Y número 10, date prisa, date prisa. Hurry up, come on, hurry up. Ok, bueno, vamos a ver unos ejemplos. Let's take a look at a few examples, ¿vale? Ya era hora, por ejemplo, ya era hora de que vinieras. It was about time for you to come or to show up. Come on, it was about time. Bien, número 2. A partir de ahora, las decisiones las tomo yo. From now on, I make or I take the decisions. Okay, whether you like it or not. Bueno, número 3. Tienes que decidirte de una vez por todas. Okay, you have to decide or to make up your mind once and for all. Come on. Número 4. De vez en cuando. Visito a mi mejor amigo de vez en cuando. I visit my best friend from time to time or now and then. Okay, it's true. Número 5. Dejemos este tema. Dejemos este tema. Por ejemplo, no nos vamos a poner de acuerdo, así que dejemos este tema. Hey, we're not gonna agree, so let's drop this topic or this subject. Okay. Bueno, número 6. Día sí, día no. Voy al gimnasio a practicar karate, día sí y día no. I go to the gym to practice karate every other day. Okay? And that is true too. Bueno, número 7. El tiempo dirá. Time will tell. El tiempo dirá si tomaste la decisión adecuada. Time will tell if you took or you made the correct decision or the right decision. Número 8. Justo a tiempo. Llegué al aeropuerto justo a tiempo y no perdí el vuelo. Okay? I got to the airport just in time and I didn't miss the flight. Okay, I missed it. Número 9. De lejos, de lejos. Lingua Hispana es de lejos el mejor canal para aprender español. Lingua Hispana is by far the best channel to learn Spanish. Trust me on this one, okay? Bien, y número 10. Date prisa. Date prisa o llegaremos tarde al cine. Come on, hurry up, or we'll be late for the movies. Date prisa, hurry up. Bueno, pues esto concluye, this concludes video number 2, el vídeo número 2, in terms of 10 expresiones útiles, in terms of 10 useful expressions. Let me remind you again to watch the first video if you haven't done so yet. Déjame que te recuerde otra vez que veas el vídeo primero, el primer vídeo, si no lo has hecho todavía. Y, as I always say, como siempre digo, click on like. Haz un click on like si te gustó el vídeo, if you like the video. Y también subscribe to our channel. También suscríbete a nuestro canal. Also subscribe to our channel. Alright. Bueno, una vez más, thank you for watching us. Once again, gracias por vernos. And goodbye. Adiós.